o de la definición de las cosas, de la voluntad de los hombres, si estos la establecen como comodidad y seguridad de la vida o por otras razones análogas. En este último caso constituye propiamente el derecho. Por ejemplo, que todo cuerpo que choque con otro menor pierda de su propio movimiento el que al otro comunica. Es una ley universal de los cuerpos y resultado necesario de su naturaleza. ¿No tiene que ver con lo que estábamos hablando ahorita de Tesla? Mm. Anda por eso, por ahí va. Las fuerzas. Bueno, El, sí, y a propósito, en este libro, o sea, lo que dice es que nosotros pensábamos la ciencia como, o la naturaleza como algo, las leyes de la naturaleza como algo que no se movía, que era universal y permanente, y que con los avances de la ciencia se ha descubierto que pues, la relatividad o la física cuántica, pues esto ha cambiado totalmente, ¿verdad? es verdad. No hay seguridad, es más bien la incertidumbre es lo que prevalece. Así es. Mm. Hay un libro que estoy mirando, que estoy leyendo, Psicomagia de Alejandro Jodorowsky, y habla de esto, que la vida es incertidumbre, es que todo está conectado, es increíble cuando uno está realmente despierto, cómo la vida es una conexión de causa-efecto, causalidad, ¿sí, no? Y hablaba de eso, Alejandro Jodorowsky habla de eso, la incertidumbre, y por eso él hacía psicomagia, que son Jodorowsky es chileno. actos poéticos, claro, y él nombra cinco poetas que fueron la inspiración de él en Chile, entre ellos Pablo Neruda, eh, Mistral, La Gabriela Gabriela Mistral. Mistral. Sí, sí, sí. tres más ahí que yo no conocía, Ah, y son ya. unos nombres raros, sí, Ya. pero como él a través de esos actos mágicos, una identidad mágica, hacía locura, o sea, iba en contra de lo normal, o sea, incluso cuenta que se robó un brazo de un muerto en un hospital. Y con ese brazo empezaba a saludar a todo el mundo. Y nadie decía nada, como que nadie decía que la mano estaba fría o algo, como que todo el mundo así, él iba como a desafiar la vida misma, ¿no? Y hacer un acto distinto para vivir, para poder vivir, ¿no? Y Salir de lo todas esas cotidiano. y de las basuras mentales que tenemos, de las limitaciones. Por eso es Así que él es. es tan Paradigmas tan impuestos desde nuestra niñez. Y exactamente. trataba de causar un choque, ¿verdad? Para generar la posibilidad de apertura y Exacto. sanación, ver la terapia de sanación. Por Exacto. ejemplo, también Con menciona el tarot. de que sí con el tarot o que rompe el cuello de una gallina enfrente del que va a sanar y pues, le rocía sangre y todo para causarle ese impacto. No, le Pues. puso gusanos a la cama de los papás para ver qué Claro, hacían, también. para ver qué Sí, reacción eso lo leí en alguna parte, sí. Jodorowsky, sí. se tiraba en el piso en plena calle y andaba así en la calle con varios amigos tirados así como muertos y la gente pasaba encima de ellos, se burlaban, le decían de todo. O sea, no, es una forma de ser que uno nunca hace, ¿no? Cosas que no hace uno, ¿no? Bueno, entonces digamos, del mismo modo, es ley fundada en la necesidad de la naturaleza humana que el recuerdo de un objeto traiga al espíritu otro semejante o percibido simultáneamente con el primero por ella. Pero cuando los hombres ceden o se ven obligados a ceder una parte de su derecho natural y se ciñen a un determinado género de vida, digo que esto solo depende de su buen deseo. No es que yo niegue en absoluto que todas las cosas sin excepción están determinadas por leyes universales de la naturaleza a existir y obrar de un modo determinado. Pero hay dos razones que me obligan a decir que ciertas leyes dependen de la voluntad de los hombres. Número uno, el hombre en tanto que constituye una parte de la naturaleza, constituye también una parte del poder natural de esta. Por consiguiente, todo lo que necesariamente resulta de la naturaleza humana, es decir, de la naturaleza en tanto que se la concibe determinada por el hombre, todo esto resulta necesariamente del poder humano, de donde se sigue que puede decirse en perfecto sentido que el establecimiento de estas leyes depende del buen deseo de los hombres. Tan cierto es esto que la naturaleza humana, en tanto que percibe las cosas como verdaderas o como falsas, puede muy bien comprenderse haciendo abstracción de estas leyes, mientras que es incomprensible sin las demás leyes necesarias que antes hemos definido. Mi segunda razón es que debemos definir y explicar las cosas por sus causas Perdón. próximas.
Tal vez aquí lo que está proponiendo es esta idea de que el poder de la mente, el poder de la razón, ¿verdad? Desde su perspectiva, sería realmente los que nos permitiría vivir divinamente, digamos, modificar las leyes, no modificarlas, sino aprovechar la fuerza infinita de esas leyes de la naturaleza a la que pertenecemos. Pero ahí, ¿cómo explicas esa primera ley que dice que como tú constituyes una parte de la naturaleza, tienes un poder natural y es por el deseo, porque lo deseas, porque lo llevas a la acción? Sí, bueno, primero yo soy el yo soy, ¿verdad? Soy parte de lo divino. Y al darme cuenta de eso y tener la razón, para Spinoza es la razón, puedo intencionarla hacia cualquier cosa que yo quiera, construir cualquier realidad a través de mi mente, Exacto. modificar las leyes, digamos, aprovechar las leyes de la naturaleza que son infinitas Aprovechar. para modificar la realidad infinita. Exacto. Que ya es un hecho. Y Ujú. dos, mi segunda razón es que debemos definir y explicar las cosas por sus causas próximas, pues la consideración del fatum en general y del encadenamiento de las causas no puede servirnos para formar y enlazar nuestros pensamientos acerca de las causas particulares. A esto agréguese el que ignoramos completamente la coordinación verdadera y encadenamiento real de las causas y los efectos, y por consiguiente es preferible para el uso de la vida y aún indispensable considerar las cosas no como necesarias, sino como posible. Nada más diré sobre la ley considerada en absoluto. Más como la palabra ley parece haberse aplicado por extensión a las cosas naturales y generalmente se entiende por ley un mandato que los hombres pueden cumplir o desobedecer, pues se limita a contener la voluntad dentro de los límites que no debe franquear. Y como nada impone superior a las fuerzas humanas, parece necesario definir la ley en sentido más particular, regla de conducta que el hombre se impone y a los demás para conseguir un fin determinado. Sin embargo, como la mayoría de las gentes no ve desde luego el verdadero fin de las leyes y son incapaces de comprenderle y de seguir su vida por la razón, los legisladores, para obligar a todos a la obediencia, han tenido que adoptar este medio. Les han propuesto un fin distinto del que necesariamente resulta de la naturaleza de las leyes, prometiendo a los que las observen los bienes más apreciados por el vulgo y amenazando a los que a violarlas se atrevan con los más temibles castigos, y de esta suerte han querido sujetar al vulgo como a caballo enfrenado. En esto se funda el que se haya dado propiamente el nombre de la ley a una regla de conducta impuesta por ciertos hombres a los demás, y que se diga de los que cumplen la ley que viven bajo su imperio en cierta esclavitud. Pero la verdad es que solo el que por la fuerza reconoce el derecho ajeno es el sometido a extraña autoridad, y para ese no se ha escrito el nombre justo. Por el contrario, que conociendo la razón de las leyes y su necesidad, da a cada uno su derecho. Ese es el que procede por su incontrastable voluntad propia y merece que se le llame justo. Esto quiso enseñar Pablo cuando dijo que los que vivían bajo la ley no podían ser justificados por ella. En efecto, la justicia, según la definición más general, es voluntad perpetua y constante de dar a cada uno lo suyo. Por eso dijo Salomón que la ejecución de la justicia es la alegría del justo y el terror del malvado. No siendo la ley más que una regla de conducta que los hombres imponen, y a los demás por cierto fin, parece conveniente distinguir dos clases de leyes, la humana y la divina. Entiendo por ley humana cierta regla de conducta que sirve para la seguridad de la vida y solo se refiere al Estado. Llamo ley divina a la que se refiere únicamente al bien supremo, es decir, al conocimiento verdadero y al amor de Dios. Lo que hace que a esta ley se le llame divina es la naturaleza misma del bien supremo, que en pocas palabras voy a explicar con la mayor claridad posible. Bien supremo. La mejor parte de nosotros mismos es el entendimiento. Si queremos saber lo que más verdaderamente nos conviene, debemos esforzarnos por dar a nuestro entendimiento la mayor perfección posible, puesto que en esta perfección misma consiste el bien supremo. Mas como todo, todo humano conocimiento y toda perfecta certeza depende exclusivamente del Perdón, conocimiento perdón. de Dios, dime. Sí, este entendimiento es el que, o razón, ¿verdad? Es a lo que él busca el control de las pasiones y la generosidad, ¿verdad? La acción de Exacto, es el colaborar con los conocimiento. otros para el amor, para la felicidad, para la alegría.
Exacto, un poquito. exacto, es eso. Y eso también te lo habla el curso de milagros, ¿no? Que es la salvación de Cristo, la salvación de Dios, es llegar al entendimiento y te habla esa misma palabra. ¿Mm? Porque las leyes externas, digamos, impuestas, pueden ser limitadas. En cambio, está, digamos, Ley divina. el entendimiento de la ley divina, el amor absoluto, incondicional, infinito, pues eso nos amplía, fortalece. Sí, pero fíjate que las leyes, lo que él habla, cuando las leyes son humanas, vienen a hacer algo, a hacer un propósito, y es, por ejemplo, o sea, tener una ley sobre, no sé, el narcotráfico, la delincuencia, sí, que son importantes, o si no, ¿cómo sería esta vida si Sí, no, si no hubiera leyes? Pero yo me acuerdo que en mi clase de filosofía, en la carrera, nos decían, hay que romper las leyes, sí, ¿sí? Las porque lo leyes se ideal hicieron es para que romperlas, pero cada a quien se nivel autogobierne. de hacer sociedad, ¿me entiendes? Una sociedad justa. Hacia allá Ujú. iba. Bien. Bueno, entonces vamos a seguir. Más como todo humano conocimiento y toda perfecta certeza depende exclusivamente del conocimiento de Dios, ya que porque sin Dios nada puede existir ni concebirse, ya porque de todo puede dudarse en tanto de que Dios no se tenga una idea clara y distinta, síguese claramente que el conocimiento de Dios y solo a Él están unidos nuestros bien y perfección supremos. Claro, lo que estamos buscando es la perfección. Además, como sin Dios nada puede ser ni concebirse, es indudable que todo lo que hay en la naturaleza, considerada con su ciencia y perfección, envuelve y supone el concepto de Dios, de donde resulta que a medida que conocemos más las cosas naturales, mayor y más perfecto conocimiento adquirimos de Dios. Y en otros términos, puesto que conocer el efecto por la causa no es más que conocer una de las propiedades de esta causa, a medida que conocemos más las cosas naturales, conocemos con mayor perfección la esencia de Dios, que es causa de todo lo demás. Por consiguiente, todo el conocimiento humano, es decir, el bien supremo del hombre, no solamente depende del conocimiento de Dios, sino que en él todo completamente se contiene. Esta misma consecuencia puede también deducirse de otro principio, saber que la imperfección del hombre crece en razón de la naturaleza y desde la perfección del objeto que quiere sobre todos y recíprocamente, de donde se sigue que aquel es necesariamente el más perfecto y más completamente participa de la suprema beatitud que quiere sobre todas las cosas el conocimiento intelectual de ser más perfecto, saber de Dios, y en él se complace prefiriéndolo a todo. Tal es nuestro bien supremo, tal el fondo de nuestra felicidad, el conocimiento y el amor de Dios. Planteado este principio, todos los medios necesarios para alcanzar el fin último de las acciones humanas, quiero decir Dios, en tanto de él tenemos idea, pueden muy bien llamarse preceptos divinos, puesto que el empleo de estos medios nos fue en cierto modo prescrito por Dios mismo, existente en nuestro espíritu. Y por consiguiente, la regla de conducta que a este fin se refiere puede también recibir perfectamente el nombre de ley divina. Ahora bien, ¿cuáles son estos medios? ¿Cuál es la regla de conducta que nos está impuesta para conseguir el fin? ¿Cómo puede apoyarse en ella tan sólidamente el Estado? Cuestiones honestas que comprenden toda la moral, pero aquí me concreto a tratar de la ley divina en tesis general. Y establecido que el amor de Dios constituye la felicidad suprema del hombre y su beatitud, fin último y término de todas las acciones humanas, debe concluirse que el único que observa la ley divina es el que ama a Dios, no por temor ni por esperanza, sino por conocer a Dios o por saber que el conocimiento y el amor de Dios son el bien supremo. Toda la ley divina se contiene pues en este precepto, amar a Dios como a vuestro bien supremo, lo que repito quiere decir que no debe amársele por temor ni por esperanza, porque la idea de Dios nos enseña que es nuestro bien supremo y que el conocimiento y el amor de Dios son el fin último que debe dirigirse a nuestros actos. Esto es lo que el hombre carnal no puede comprender. Estos preceptos le parecen cosas vanas porque solo tienen un conocimiento imperfecto de Dios, porque no hay en este supremo bien que se le impone nada palpable, nada agradable a los sentidos, nada que lisonje a la carne, poco de sus más vivos placeres, porque finalmente está bien, este bien no consiste sino en el pensamiento y en la pura inteligencia, más los que son capaces de comprender que nada hay en el hombre superior en el entendimiento ni más perfecto que un alma sana, creo que pensarán de muy diferente modo. Hemos explicado lo que propiamente constituye la ley divina. Todas las leyes que persiguen otro objeto son leyes humanas, a no ser que estén consagradas por la revelación, porque bajo este punto de vista, según queda aprobado, todas emanan de Dios. Y en ese sentido, la ley de Moisés, aun siendo una ley particular apropiada al genio particular y a la conservación de un solo pueblo, puede llamarse ley de Dios o ley divina. Creemos en efecto que esta ley recibió la consagración de la luz profética.
Si ahora consideramos atentamente la naturaleza de la ley natural divina, tal como queda definida, reconoceremos, uno, que es universal, esto es común a todos los hombres, así acabamos de deducirlo de la naturaleza humana en general, y dos, que no necesita apoyarse en la fe de las narraciones históricas, cualesquiera que sean además estas narraciones, porque como la ley divina natural se deduce de sola la consideración de la naturaleza humana, se la puede generalmente concebir en el alma de Adán, en la de otro individuo cualquiera, en un solitario o en un hombre que viva con sus semejantes. Tampoco la creencia de las narraciones históricas es lo que puede darnos el conocimiento de Dios, ni por consiguiente el amor de Dios que de él nace. Ese conocimiento lo adquirimos en las nociones universales que se revelan por sí mismas y engendran una inmediata certeza. Tan cierto que la creencia en las narraciones históricas no es condición necesaria para llegar al bien supremo. Pero aunque las narraciones históricas no pueden darnos el conocimiento y el amor de Dios, no niego que su lectura nos sea muy útil en la vida social. Cuanto más, en efecto, observaremos y conozcamos las costumbres humanas, en nada mejor retratadas que en sus actos, más fácil nos será vivir seguros en su trato y acomodar en cuanto sea razonable nuestra vida y conducta a su carácter. Son 4. 3. Vemos asimismo que esta ley divina natural no nos pide ceremonia, es decir, esas acciones en sí indiferentes que solo llaman las buenas cuando sirven a una institución o cuando representan algún bien necesario, si se quiere, cuando su trascendencia es superior a los alcances del espíritu humano. La luz natural nada nos exige que no sea capaz de hacernos comprender y que no nos muestre claramente como bueno en sí o como medio de conseguir la beatitud. Respecto a las acciones que solo son buenas cuando alguna institución las impone o por el simbolismo que encierran son incapaces de perfeccionar nuestra inteligencia, no son más que sombras vanas, distantes de poderse clasificar como actos excelentes y de esas acciones hijas del entendimiento que son como frutos naturales de un alma sana, pero es inútil insistir más sobre este punto. Y 4, vemos finalmente que el premio de la estricta observancia de la ley divina en esta misma ley, es decir, conocer a Dios, amarle con espíritu verdaderamente libre, con amor puro y perdurable, y el castigo de los que la infringen es la privación de estos bienes, la servidumbre de la carne y un espíritu siempre vacilante y alterado. ¿Qué entienden con respecto a esto? Estos 4. De las últimas palabras que menciona referente a que las instituciones, la iglesia, la corona, pueden decir, esto es bueno, esto es el bien, aun cuando vaya en contra de lo divino, del amor divino, pues allí estarían corrompiendo, digamos, el sentido de las leyes. Y pues es una crítica a la iglesia y a la Sí. corona. Acuérdate que en nombre de Dios fueron las cruzadas, fueron la evangelización de Latinoamérica por un asesino como Cristóbal Colón, que fue un tipo despiadado. Y después la Iglesia Católica bendijo las armas de Adolf Hitler cuando empezó a invadir Europa. Increíble. Y que frente a eso, el ser humano pues tiene el poder de la razón, de su entendimiento, para discernir entre las cosas que son benéficas para él, independientemente que las instituciones digan que sí o que no, pero lo que es Claro, benéfico o perjudicial para él. Claro, por como a lo través que, de la razón discierne lo que es bueno. Y eso pues es una rebeldía, esa es una forma, un acto de, sí, de un rebeldía. acto de desacato, ¿verdad? Digamos, frente a las instituciones, una forma de pensar que el gobierno está en uno mismo, no es necesario que lo imponga. Así es. Pero qué difícil comprender en esa época todo eso, ¿no? Okay. Qué choque Por tan. eso por eso Es lo comulgar, no le. Bueno, por eso lo excomulgaron, sí, pues, sí. Sí, de la religión judeocristiana. Ujú. Rompió toda regla, ¿no? Todo esquema, sí, sí. Entonces aquí dice, determinados bien estos 4 puntos, vamos a resolver las cuestiones siguientes. 1. ¿Podemos por la luz natural concebir a Dios como legislador o príncipe que dicta a los hombres ciertas leyes? 2. ¿Qué enseña la Sagrada Escritura sobre la luz y las leyes naturales? 3. ¿Para qué fin se establecieron las ceremonias religiosas? Buenísimo. 4. ¿De qué sirve conocer la historia sagrada y creer en ella? Muy bien. La primera y la segunda de estas cuestiones las trataremos en el presente capítulo, las otras 2 en el siguiente.
Ok, vamos a resolver. ¿Podemos, por la luz natural, concebir a Dios como legislador o príncipe que dicta a los hombres ciertas leyes?